¿Qué tal, queridos hermanos? Continuamos con nuestro curso bíblico titulado Para comprender mejor la Biblia. Y es que si bien nos hemos acercado al concepto de Biblia y descubrimos que se trata de un conjunto de libros donde se nos manifiesta la voluntad de Dios, la historia de la salvación, tenemos que irnos acercando un poco más a la realidad de su composición. Es por eso que el día de hoy trataremos un tema muy importante para saber cómo llega a nosotros precisamente la Sagrada Escritura. Este libro, que más bien, como sabemos, se trata de un conjunto de 73 escritos, cartas, libros, historias, que nosotros tenemos en nuestras manos, no lo debemos entender como si fuera una simple redacción de parte de Dios a los agiógrafos que se sentaron y tomaron nota como si esto fuera un dictado. No lo debemos entender así. Debemos tener en principio que en las Sagradas Escrituras se contiene la revelación. Dios dándose a conocer al ser humano. El Concilio Vaticano II nos hablará de esto en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Y nos dirá que la revelación no es otra cosa sino la automanifestación de Dios a los hombres. Dios se da a conocer. Dicho de otra manera, o con tecnicismos un poco más prácticos, se dice la economía de la salvación. El modo en cómo Dios ha querido salvar al hombre a través de la historia. Eso es el contenido de las Sagradas Escrituras. Es el contenido fundamental de esto que nosotros llamamos Sagradas Escrituras o Biblia, Sagrada Biblia, y bueno, que en nuestra experiencia cristiana lo debemos leer con ojos de fe. Sí, podemos estudiar y tener uso de herramientas hermenéuticas, antropológicas, históricas, hagiográficas, etc., para poder interpretar de modo adecuado el contenido de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, eso no resta a que lo que decimos de las Sagradas Escrituras, cuando afirmamos que es palabra de Dios, se trata nada más y nada menos que de aquello que Dios quiere para nosotros. O el modo en cómo Dios quiere salvarnos, quiere darnos plenitud. En este sentido tenemos que afirmar que Dios quiere para nosotros la plenitud y por eso se nos revela. Pero insisto, tenemos que llegar a un punto en este curso bíblico prácticamente esencial. ¿Cómo llega a nosotros las Sagradas Escrituras? El Padre Luis, escritor de este curso, nos acerca un poco a la realidad primigenia de todo lo que nosotros podemos tener en nuestras manos, de un modo ya impreso, incluso con algunos textos comentados, textos tanto para el estudio o textos como para la reflexión personal y la espiritualidad. Existen diversas Biblias con diversos comentarios que nos ayudan a interpretar mejor el contenido de los textos originales. Y bueno, ¿cómo llega a nosotros la Biblia? Primero, tenemos que entender las lenguas que fueron usadas en principio. Este proceso histórico que van teniendo los libros sagrados para llegar hasta nosotros, los encontramos sobre todo, por ejemplo, aquellos que fueron escritos en arameo o en griego. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Esto, obviamente, porque era la lengua original del pueblo de Israel. Entonces vamos a entender que la gran parte de los textos del Antiguo Testamento los vamos a encontrar en lengua hebrea o algunas expresiones en arameo. Sin embargo, bueno, esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de toda la narración y obviamente de toda la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, con excepción del Evangelio de San Mateo, que según algunos fue redactado en arameo. Subrayo que la lengua aramea era aquella usada por nuestro Señor Jesús. Él hablaba ese idioma y seguramente sus contemporáneos, pues obviamente también utilizaban esta lengua para poder referirse o de algún modo escribir. Entonces, primero, lenguas usadas, lo sabemos bien, prácticamente lo hemos visto desde el principio, griego y arameo. Hebreo. El griego y el hebreo. El hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento.
Varios investigadores creen que los documentos más antiguos del Antiguo Testamento no fueron escritos en hebreo, sino en acádico y en una escritura cuneiforme. Esto, pues obviamente, lo vamos a encontrar solo en algunos vestigios que tenemos de fragmentos del Antiguo Testamento. El idioma, específicamente, que se hablaba por el faraón, y entendemos que si Moisés vivió en Egipto, entonces allí pudo haber aprendido este idioma. Y si él redacta o escribe algunos fragmentos, sobre todo del Pentateuco, nosotros entenderemos que no es raro que podamos encontrar algunas expresiones en este idioma, en el acádico. Fuera de esta hipótesis, que tiene su importancia, podemos afirmar que los libros del Antiguo Testamento fueron redactados en hebreo y fijados en la escritura fenicia. Entonces, en lo general, podemos afirmar esto. ¿Qué idioma se usa para redactar el Antiguo Testamento? El hebreo. Por consecuencia, también podemos decir lo mismo del Nuevo Testamento en relación a los textos griegos. Ahora bien, la forma de los libros. Lógicamente, no vamos a encontrar un libro como lo entendemos ahora. Gracias a la imprenta y al descubrimiento de la misma, nosotros ya podemos contar con volúmenes en hojas y por lo tanto empastados y demás, tal como lo conocemos ahorita. La forma de los libros antiguos no necesariamente están de esta manera. Lógicamente, nosotros debemos entender que es en un proceso y gracias a los materiales que los hagiógrafos tenían a la mano, pudieran escribir algunos relatos, fragmentos, historias, incluso afirmaciones que nosotros podemos leer ya ahora en las Sagradas Escrituras. Es en el segundo milenio antes de Cristo, en el Oriente Antiguo, que se grababan los decretos en bloques de piedra tallada. ¿Qué utilizaban entonces? Esto precisamente, piedra tallada. Pero es prácticamente en el segundo milenio antes de Cristo. Imagínense hace cuántos siglos estamos hablando de esto. Un ejemplo de esto es el Código Hammurabi, que está grabado en una estela de bálsamo negro. Entonces ya había escrituras y según los contemporáneos podemos afirmar que ese es el modo de ir, de algún modo, transcribiendo o transmitiendo su ciencia o sus relatos, su historia. También el Éxodo nos dice que Moisés escribió en las tablas de la alianza los 10 mandamientos. En esa misma época se empezaron a usar tablillas de barro. Entendemos pues que era la escritura grabada en piedra, lo podemos ver en las grandes arqueologías, zonas arqueológicas, donde pues se vislumbran aquellos jeroglíficos que van manifestando un modo de escritura. Y particularmente, o dicho de un modo específico, el tallar la piedra para allí escribir y manifestar su deseo de que su historia se fuera conociendo. ¿De qué forma? Con un punzón de bronce se escribía en el texto, estando el barro fresco. Luego lo metían en horno y además las tablillas de barro usaron pedazos de jarras quebradas, tal cual se escribía con tinta negra. A estas piezas, es curioso porque estas piezas que en nuestro lenguaje le podemos llamar tepalcates, como fragmentos de barro, en este contexto se llamarán óstracas. Entonces, los primeros fragmentos de las narraciones de la historia del pueblo de Israel o de su doctrina, lo vamos a encontrar pintados en estas óstracas, digámoslo así, pequeños fragmentos de barro, o bien grabados sobre la pared. Esto era la forma de escribir. Este tipo de tallar en piedra fue evolucionando un poco más adelante, aproximadamente en el siglo XII a.C., donde comienza a difundirse en el Oriente Antiguo la manera de escribir en papiro. Entonces va evolucionando la forma de escribir según los recursos que poseían, y es hasta el siglo XII aproximadamente antes de Cristo cuando se empiezan a utilizar los papiros. Estos podían ser de cuero, y entonces era más, digamos, práctico utilizar el cuero para la escritura.
Y sus hilos que se tejían enlazándolos, obviamente daban la forma de un lienzo, digámoslo así, porque podían ser de cuero, podían ser de tela, podían ser de otro material, para que de algún modo se entendiera, digámoslo así, la escritura misma. Ahora bien, en Asia Menor, el rey Pérgamo, se cree que fue el primero en usar la piel de los animales, suavizada con piedra pómex. Por ese motivo se le llamó pergamino. Los pergaminos fueron usados después, obviamente ya con el antesala de usar el papiro, pues estos rollos que nosotros conocemos como pergaminos. Los libros escritos sobre papiro o pergamino se enrollaban sobre un cilindro de madera y se guardaban en estuches y luego en armarios. Esta forma de escrito se le llaman rollos. No es difícil ver, por ejemplo, en algunas películas, cuando se trata de la lectura de las Sagradas Escrituras, que desenrollan el texto, entonces podemos interpretar que ahí están contenidos las Sagradas Escrituras en rollos compuestos de papiro o de pergamino. Entonces son los materiales que tenemos. No los teníamos en su momento tal como contamos en la actualidad. Hay una pregunta que solemos hacernos cuando nos adentramos al contenido de las Sagradas Escrituras y algunos dicen, ¿tenemos los textos originales? Bien, dependerá mucho a qué nos referimos con originales. Si nosotros hablamos de que contamos con los fragmentos del óstracas, de papiros, etc., pues vamos a decir que quizá no tenemos con certeza los textos propiamente originales o aquellos que fueron redactados por el hagiógrafo principal. No podemos afirmar una situación así. Lo que sí podemos decir es que contamos con los textos originales gracias a la secuencia de copias que podemos tener. Más adelante se les llamará escribas, aquellos que son encargados de ir copiando, o copistas, aquellos que pudieron copiar los textos originales y que fueron transmitiendo, digámoslo así, la originalidad de aquellos textos que fueron los primeros. Entonces tenemos los originales en relación a que encontramos de algún modo vestigios, fragmentos de pergaminos, fragmentos de papiros, óstracas, que al irse componiendo tenemos la lengua original y algunos textos que nosotros podemos llamar antiguos, según descubrimientos contemporáneos o descubrimientos de la antigüedad que nos permiten acercarnos a lo original. Asimismo, estas copias que hoy contamos, con las que hoy contamos, pues obviamente nos permiten acercarnos a la realidad de las Sagradas Escrituras. La ausencia de estos textos originales no debe sorprendernos, porque el mismo proceso de deterioro y desaparición sufrieron todas las obras literarias de la antigüedad. Entonces no es para nosotros nuevo o sorprendente que de algún modo los textos de las Sagradas Escrituras hayan sufrido lo mismo que algunos textos contemporáneos de su tiempo. Entonces no podemos afirmar categóricamente que contamos con los textos originales, pero sí con copias que nos hacen llegar al texto original o aquello que Dios inspiró en un primer momento. Ahora bien, los copistas, como les decía hace un momento, escribían algunos bajo dictado, otros teniendo personalmente el texto a la mano. Eso fácilmente pudo dar origen a errores de ortografía o de entendimiento de algunas palabras, que parecen en la pronunciación pero no en el significado. Por ejemplo, el Padre Luis aquí cita en el texto del curso bíblico las palabras samaj o shamaj. Son muy parecidas en la pronunciación, pero el significado es completamente diferente. Samaj significa alegrarse, reírse, y shamaj significa escuchar. También por ahí hemos entendido el famoso Shema Israel, Adonai, es decir, escucha al Señor. Entonces, el Shema significa escuchar.
Entonces, seguramente cuando los copistas fueron pasando los textos, porque se copiaban a mano, pueden tener o presentar errores de redacción o errores de interpretación en la medida en que se copia. Pero obviamente eso se puede ir deduciendo con el estudio profundo del contenido de las Sagradas Escrituras. Tenemos uno de los textos fundamentales, que es el texto masorético, y es precisamente para empezar la preocupación de purificar los textos del Antiguo Testamento, y hacer más accesible la lectura. Ya en el primer siglo de nuestra era cristiana, los rabinos reunidos en el sínodo de Yavnia, en el año 90 después de Cristo, trataron de fijar y consolidar el texto consonántico, es decir, el texto escrito solamente con consonantes sin vocales. Lo cuidaron y conservaron con gran esmero. Nosotros sabemos que la lengua hebrea está hecha con puras consonantes. Después se le agregarán algunos caracteres para significar los signos vocálicos a las consonantes. Este inició en el siglo IV y continuó hasta el siglo IX. Al fruto de este trabajo se le llamó texto masorético. Entonces, a aquel texto que fue originalmente con puras consonantes se le agregan los signos de puntuación vocálicos y al conjunto de estos se le llama texto masorético. La palabra masoraj significa en hebreo tradición, herencia, de tal modo que el texto masorético es el texto tradicional heredado. Este texto fue elaborado por los rabinos de Babilonia y por los de Tiberíades en Palestina. En la actualidad, más o menos, poseemos unos 3,000 manuscritos y códices que contienen el texto masorético. Pero es muy importante anotar que ninguno de ellos es anterior al siglo IX. Son textos antiguos, pero no significa que estos sean los primeros escritos. Ya les dije, contamos con copias, contamos con fragmentos, contamos con diversos vestigios de los primeros textos. No significa que estos no sean revelación o palabra de Dios. Ahora bien, los descubrimientos del Qumran. Los documentos más antiguos de la Biblia se descubrieron cerca del Mar Muerto hacia el año 1947. Es decir, ya prácticamente más cercanos a nosotros. A un pastorcito de la zona que se le extravió una cabra, que luego la encontró en una cueva donde se había metido. Este pastor, al bajar se encontró 8 cántaros de barro que contenían dentro 11 rollos de piel cubiertos de escritura. Estrictamente se dice que contenían 2 copias del libro del profeta Isaías y otros escritos de menor importancia. Este hallazgo animó a la escuela bíblica y arqueológica francesa. En 1949 aproximadamente encontraron más de 900 fragmentos de manuscritos. En 1952 encontraron 187 fragmentos de Levítico en escritura fenicia, fragmentos de Jeremías, Jonás, Job, Salmos, Eclesiástico, todos ellos contenidos en hebreo. En septiembre del mismo año, 1952, se encontraron 330 manuscritos en hebreo, arameo y griego. La importancia de este descubrimiento hacia ese tiempo estriba principalmente en la cantidad de textos y de su antigüedad. La mayoría de los escritos encontrados son del siglo II o III antes de Cristo. Testimonios más cercanos a la historia del pueblo de Israel. Mientras que los más antiguos en los códices de lengua hebrea que se tenían hasta entonces proceden del siglo IX después de Cristo. Es decir, si estamos hablando de su importancia, es porque los textos más antiguos que teníamos son del siglo IX después de Cristo. Estos que se encuentran hacia los 1940, 1950, pues obviamente son 2 siglos, 3 siglos antes de Cristo. De ahí su importancia. Ahora bien, de modo que la investigación del texto del Antiguo Testamento le hemos adelantado por lo menos unos 1000 años.
1000 años atrás podemos rastrear los textos del Antiguo Testamento. Los códices importantes. Además de estos que hemos mencionado, que son copias de los textos del Antiguo Testamento en su lengua original, la humanidad posee otros grandes códices mucho más antiguos que los masoréticos. Estos códices están catalogados según la lengua en que fueron escritos y según las letras que se emplearon. Así contamos con los códices griegos, latinos, hebreos, siriacos, etc. Lo más importante son los de lengua griega, porque contienen el Nuevo Testamento. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque, hermanos, si nosotros quisiéramos en la actualidad decir, bueno, ¿y dónde están los textos hebreos o los textos griegos? Es muy fácil ya encontrarlos compilados en esa lengua original. Para los estudiosos es fácil encontrar los textos del Antiguo Testamento o por libros. Por ejemplo, tenemos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y están de algún modo escritos en hebreo, con algunos textos, comentarios, y también en su estructura original. Entonces contamos con la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento contamos con los textos griegos. Estos códices que les decía, nosotros vamos a tomarlos con gran importancia, aquellos que contienen el Nuevo Testamento. Estos códices, se dividen en mayúsculos y minúsculos, según el tipo de letra usadas en su escritura. En la actualidad se encuentran aproximadamente 210 códices mayúsculos y más de 2500 códices minúsculos. De los más importantes, podemos señalar los siguientes. Leo textualmente aquello que el Padre Luis nos comparte en este curso bíblico. El Códice Vaticano fue preparado en Egipto en el siglo IV después de Cristo. Desde el 1475 se encuentra en la Biblioteca Vaticana y tiene aproximadamente 734 hojas en 3 columnas. Reporta todos los libros de la Biblia, menos los últimos capítulos de la carta a los Hebreos, las cartas a Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. Tenemos además el Código Sinaítico. Se le da este nombre por haber sido descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Este se encuentra en el Museo Británico de Londres, que lo había comprado al Museo de Leningrado por más de 100,000 libras esterlinas. Tiene 347 hojas en 4 columnas, se cree que es del siglo IV. Contamos además con el Códice Alejandrino, se llama así por haber sido traído de Alejandría desde el 1757. También se halla en el Museo Británico de Londres. Se cree que fue copiado en el siglo V, tiene el Antiguo Testamento completo y al Nuevo le falta la mayor parte del Evangelio de Mateo, 2 capítulos de Juan y 8 de la segunda carta a los Corintios. Tenemos además el Códice de Efrén. Se le da este nombre porque en el siglo XII fue borrado el texto original y sobre el pergamino fueron escritos 38 tratados de San Efrén. El siglo pasado se recuperó el texto original, que es del siglo V, mediante un proceso químico que borró el texto posterior e hizo aparecer el antiguo. De esto, hermanos, solo se conservan 145 folios de los 238 que tenía. Le faltan completamente la segunda carta a los tesalonicenses y la segunda de Juan. Se conserva en el Museo Nacional de París. Insisto, son textos antiguos. Nosotros ya encontramos copias y redacciones finales de lo que contienen las Sagradas Escrituras. ¿Qué debemos entender con todo este sentido o esta aproximación a la idea de cómo entender que llega a nosotros la Biblia? En teología bíblica, cuando se estudia el proceso de exégesis bíblica y los métodos exegéticos, vamos a encontrar un paso que se titula crítica textual. Allí nosotros nos tenemos que acercar lo más posible a la originalidad de los textos para poder entender todos los elementos que constituyen la redacción de aquello que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras,
su modo, su forma, su estilo y de algún modo encontrar, si nos lo permite el método que vamos a seguir, en qué radica esa parte o ese fragmento de la escritura que estamos estudiando. En qué códice, en qué parte de los textos antiguos que encontramos, estos que ya señalamos, y podemos entender su forma de redacción. ¿Para qué? Para interpretarlos de un modo, pues, estrictamente original, y que a nosotros nos pueda hacer comprender el sentido original, valga la expresión, de la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros debemos entender que esta crítica textual la vamos a ir descubriendo consecuentemente en la medida en que utilizamos la teología como una ciencia, específicamente la metodología hermenéutica. Y obviamente, para llegar a una interpretación o a la hermenéutica, debemos entender primero la crítica textual, la forma del texto, en qué sentido fue escrito, cuál es el idioma original, cómo podemos traducirlo, y entonces ahora sí, con base en eso, poder hacer una traducción y al mismo tiempo una interpretación lo más aproximada a la realidad. Entonces nosotros contamos con traducciones que podemos decir estrictamente hablando están basadas en los textos originales, o por lo menos en los escritos originales. ¿Por qué? Otros científicos, especialistas en Sagradas Escrituras y en teología bíblica, nos han permitido, gracias a la ciencia, poder llegar a estos textos que nosotros podemos tener hoy en nuestras manos y que podemos interpretar y afirmar que son palabra de Dios. Tal como podemos apreciar, el mismo Papa Pío XII reconoce cambios en el texto sagrado. De algunas maneras, se entiende que hay modificaciones, hay quizá, como les decía, por los copistas, imprecisiones que se tendrán que ir corrigiendo a lo largo de los estudios. Por eso, en la actualidad, aún existen muchos textos que se siguen estudiando. No porque se le vaya a corregir algo a la Biblia. Podemos decir entonces, hermanos, que este tipo de imprecisiones en las Sagradas Escrituras nos ayudarán a comprender la diversidad de versiones que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero, como hemos venido subrayando en estos momentos, los textos originales es porque contienen la lengua hebreo para todo el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. También, como afirmábamos, es muy importante conocer tanto las Sagradas Escrituras en su composición textual, ir a la lengua, al lenguaje utilizado por los hagiógrafos para darle sentido, y al mismo tiempo la teología bíblica, que es una disciplina dentro de toda la gran ciencia teológica que nos ayudará, con base en las herramientas hermenéuticas, a darle una sana interpretación o una correcta interpretación al mensaje de Dios en lo que nosotros conocemos como Biblia. ¿Cómo llega a nosotros las Sagradas Escrituras? La gran pregunta. Con base en un proceso continuo a lo largo de todos los siglos, con herramientas específicas que ya subrayamos y que los estudiosos se han dado a la tarea de ir compilando para que en nuestro tiempo podamos tener las Sagradas Escrituras tal como las conocemos. Esto es solamente una introducción a cada uno de los elementos que constituyen una ciencia que nos ayudan a acercarnos a la verdad. Sí, estamos en un proceso científico y esto es un acercamiento a la ciencia. Por eso es muy importante tener claro que lo que pretendemos subrayar son las bases que nos llevarán a interrogarnos más, tener más dudas quizá, tener otras inquietudes para investigar. No pretendemos agotar la información que tenemos de cómo llegan a nosotros las Sagradas Escrituras. Lo que pretendemos en este curso es inquietarnos para investigar puntualmente los diversos temas que conjugan toda una realidad que nosotros llamamos Sagradas Escrituras. Así que, bueno, pues inquietémonos más por el conocimiento de la Sagrada Biblia,
del conocimiento del misterio de la revelación, del mensaje de salvación, y entonces así podremos dar más razón de nuestra fe. Recordemos lo que la teología misma significa. Fides quaes intellectum, la fe que busca entender. De eso se trata, hermanos, y entonces aventurémonos al conocimiento de la teología, de las Sagradas Escrituras, para dar razón profunda de nuestra fe. Que Dios los bendiga, muchas gracias por escucharnos, y esto ha sido el tema del día de hoy.